Hola, buenas tardes, mi nombre es Omar y soy del Salón 4 IB11. Bueno, yo les voy a dar la clase de cálculo diferencial. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que fue el cálculo diferencial. Tiene dos grandes aportadores, Leibniz y Newton. El cálculo diferencial tiene como primera punto de vista lo que es el estudio de las derivadas. Vamos a ver lo que es una función y una derivada. La función es cuando dos variables están relacionadas de tal manera que el valor de la primera quede determinado si se da un valor a la segunda. Esto quiere decir que la primera es función de la segunda. Y tenemos un ejemplo. Función de x es igual a 3x más 2, o esto sería igual, y es igual a 3x más 2. Y bueno, una derivada es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente, cuando ésta tiende a 0. Lo podemos ver cuando el límite del delta de x tiende a 0, lo podemos expresar así: delta de y entre delta de x es igual a la derivada de y sobre la derivada de x, con respecto a x, perdón. Y bueno, tenemos aquí las primeras tres fórmulas de las derivadas. Estas formulitas se sacaron con los métodos de los 4 pasos. Esto se los doy para que vean de dónde salieron estas fórmulas. Y bueno, tenemos la función de y es igual a una constante. El primer paso es dar el incremento tanto de este lado como de este lado. Entonces quedaría y más delta de y igual a una constante. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué no tienes delta de constante? Bueno, esto quiere decir porque una constante nunca va a cambiar. Como su nombre lo dice, es una constante. Segundo paso es restar la fórmula primera, que viene siendo esta, a la segunda. Y esto quedaría así: delta de y es igual a 0. Y bueno, el siguiente paso, es darle la división de delta de x. Esto quedaría así: delta de y sobre delta de x es igual a 0 sobre delta de x. Y le aplicamos el límite de delta de x cuando esta tiende a 0, y por esta razón sale esta fórmula que dice delta derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Tenemos la segunda formulita que dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y bueno, aquí tenemos la función, ¿no? La primera formulita, que es y igual a x. Le aplicamos el primer paso, y le damos delta de este lado y delta de este lado. Y quedaría y más delta de y es igual a x más delta de x. Restamos, acuérdense que restamos la primera de la segunda. Y quedaría delta de y es igual a delta de x. El siguiente paso nos dice que hay que dividirlo sobre respecto a x. Entonces quedaría delta de y entre delta de x es igual a delta de x entre delta de x. Y le aplicamos el límite. El límite es delta cuando delta de x tiende a 0. Y por esta razón también nos da que la derivada de x con respecto a x es 1. Y bueno, otra de las fórmulas es la derivada de u más z menos w con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de z con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. Tenemos la primera formulita, que sería y igual a u más z menos w. Le aplicamos el siguiente paso y este quedaría así: y más delta de y es igual a u más la derivada de u más, este más proviene de aquí, z más delta de z menos, este menos proviene de aquí, como lo podrán ver, menos w más delta de w. Y bueno, ya habíamos dicho que la primera se le resta a la segunda y quedaría así: delta de y es igual a delta de u más delta de z menos delta de y. Se le divide entre delta de x y esto quedaría así: delta de y entre delta de x es igual a delta de u sobre delta de x más delta de z sobre delta de x,
menos delta de y sobre delta de x. Le aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0 y por esta razón nos da esta fórmula que es derivada perdón, aquí me equivoqué, es derivada de u más z menos w. Esto da igual a derivada de u con respecto a x más derivada de z con respecto a x menos derivada de w con respecto a x. Y por esta razón tenemos las primeras tres fórmulas de las derivadas y sabemos de dónde las sacamos. Asimismo, después en nuestra siguiente clase podemos ver unos ejercicios y los podemos resolver sin problema sabiendo todo esto. Bueno, es todo y muchas gracias.